Pasar ahora a la predicación de la palabra, agradecidos al Señor por este privilegio. Vamos a orar al Señor para que nuestras mentes, nuestros corazones estén centrados y focalizados en su palabra. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, es un privilegio el participar de estos símbolos que nos recuerdan, Señor, tu sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Señor, y ahora te pedimos por este tiempo en tu palabra, Señor, que traigas santificación sobre nuestras vidas, edificación sobre la iglesia. Señor, aparta de nosotros cualquier pecado, cualquier estorbo, Señor, que nos impida ser alimentados. Señor, que estemos centrados en ti, reconociendo el poder de tu palabra. Señor, y que uses a tu siervo para exponerla fielmente. A ti sea la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Muchas de las acciones que llevamos a cabo determinan lo que somos o lo que queremos ser. Una de ellas es nuestra manera de vestir. La manera en que se viste una persona en nuestra sociedad dice mucho acerca de lo que es. Sin ir más lejos, las personas llevan el atuendo correspondiente a su profesión. Pensad, por ejemplo, en un bombero, en un policía, en un militar o en el traje amarillo y azul propio de los empleados de correos. Solo con verlos podemos identificarlos. Así que lo que somos y lo que hacemos determina en cierta medida el cómo nos vestimos. Y el no vestirnos acorde con eso podría acarrear situaciones totalmente vergonzosas o incluso incómodas. Supongo que nadie se atrevería a entrar a un quirófano si nos recibiera el médico con una camiseta de tirantes, con un bañador y con una gorra echada para atrás, en lugar de hacerlo con su traje verde o azul, su mascarilla propia de un quirófano. De la misma forma que cada uno de nosotros se viste de forma acorde para su trabajo, en esta mañana, y utilizando la expresión del apóstol Pablo, vamos a ver cómo debemos vestirnos como hijos de Dios. Y no me refiero a una simple vestimenta, no vamos a hablar de la ropa, por supuesto, sino que me refiero a cómo debe de ser nuestra vida en Cristo. Y para ello vamos a estar en el tercer capítulo de la carta de Pablo a los Colosenses, Colosenses capítulo 3, y vamos a estar en un pasaje probablemente muy conocido por todos. Colosenses capítulo 3, vamos a estar viendo los versículos del 12 al 17. Vamos a leerlos y con la ayuda del Señor a estudiarlos y meditar en ellos. Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice así la palabra del Señor. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Hasta aquí la palabra del Señor y este será nuestro texto en esta mañana. Y solo por situarnos en el contexto, recuerda que la iglesia a la que Pablo está dirigiendo esta carta es la iglesia de Colosas, la cual se encontraba situada en Frigia, que era una provincia romana del Asia Menor. Y debido a que era una provincia romana, la mayoría de sus miembros eran gentiles, aunque también había una importante colonia judía.
Esto hacía que en la iglesia hubiera una mezcla entre una comunidad judía y una comunidad de gentiles, por lo que Pablo escribe esta carta para refutar a los falsos maestros que estaban enseñando falsas doctrinas, falsas enseñanzas, basadas tanto en el legalismo judío como en el misticismo pagano. Y esta herejía rebajaba la supremacía de Cristo, negando la deidad de Cristo. Decían que Cristo no era Dios y estaban enseñando que para alcanzar la salvación era necesario tener un conocimiento místico, un conocimiento superior al que no todo el mundo podía llegar, sino que era exclusivo para unas pocas personas. Además, acentuaban la necesidad de cumplir con todas y cada una de las leyes y de las ceremonias judías. Y ante esta situación, Pablo les escribe esta carta para alentarles, para avisarles de esta falsa enseñanza que debía de ser confrontada en la iglesia de Colosas. Y así les comienza desarrollando la grandeza de Cristo, apuntándole a su deidad y a la obra de reconciliación llevada a cabo por medio de Cristo en la cruz. Y como consecuencia de ello, Pablo va a exhortar a los creyentes, a los hermanos de Colosas, a vivir en Cristo, advirtiéndole de los peligros de ser cautivados por estos falsos maestros que podían arrastrarles y llevarles por falsas filosofías y vanas sutilezas. Pablo les enseña una verdad tremenda, una verdad profunda que iba a condicionar el resto de sus vidas, y es que habían resucitado con Cristo y por tanto debían de vivir una vida consecuente con ese hecho extraordinario, fijando su mira en las cosas de arriba. Fíjate, Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice, si habéis pues resucitado con Cristo, y recuerda que esa traducción podría ser más entendible para nosotros, ya que habéis resucitado con Cristo. Si hemos resucitado con Cristo, entonces buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba. Es decir, debes hacer morir tu conducta pecaminosa y mundana y ahora vivir conforme a Cristo. Recuerda, segunda parte del versículo 9, dice el 9, no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, versículo 10, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Y ahora esta nueva conducta, este nuevo estilo de vida, se va a desarrollar en 3 esferas que se ven en el capítulo 3. La primera esfera, y que será la que veamos en esta mañana, es la esfera del nivel individual, el que me afecta a mí como individuo. Debo de revestirme y vivir conforme a la nueva vida que tengo, dejando que la paz de Cristo gobierne mi vida por medio de la palabra de Dios y siendo guiado por Cristo. Esto es lo que vamos a ver en esta mañana. Pero hay una segunda esfera que sigue a partir del versículo 18 y que es la esfera del cuidado del hogar. Y ahí va a mencionar aspectos específicos en cómo deben actuar las esposas, cómo deben actuar los maridos, cómo deben actuar los hijos, cómo deben actuar los padres. Y hay una tercera esfera, en este caso, que tiene que ver con las relaciones que nos rodean fuera de nuestra familia, fuera del entorno de la familia. 3 esferas en las que nuestra nueva vida debe de manifestarse en una nueva conducta. En esta mañana vamos a estar en los versículos 12 al 18, que es lo concerniente a la esfera de nuestro nivel individual. Así que si sabemos que hemos sido salvos por la gracia de Dios, al acogernos exclusivamente a los méritos de Cristo en la cruz, ahora vamos a meditar cómo debemos vivir como tal, cómo vamos a vivir conforme a Cristo. Y en estos versículos del 12 al 17 vemos 2 ideas fundamentalmente para vivir conforme a Cristo. La primera idea lo encontramos en los versículos 12 al 14 y es siendo imitadores de Cristo. Siendo imitadores de Cristo, los versículos 12 al 14. Fíjate, leemos de nuevo. Dice, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor,
que es el vínculo de la unidad. Nadie que viene de arreglar una grúa lleno de grasa o de hacer deporte después de estar una hora corriendo o del gimnasio, nadie se quita la ropa, se ducha y se la vuelve a poner. Nadie que se ha quitado una ropa y que está sucia se la vuelve a poner. Esta es la idea que tiene en mente el apóstol Pablo cuando está escribiendo estos versículos. Y en estos primeros versículos Pablo está señalando a los creyentes que debemos de vestirnos de acuerdo con lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Si Dios ha cambiado nuestra vida gracias a la obra de Cristo en la cruz, entonces esto se va a ver en nuestra conducta. Dios ha derramado sobre cada uno de sus hijos su justicia. Y por tanto, nosotros no podemos vivir como si nada hubiera pasado en nuestra vida, sino que debemos de tener un comportamiento justo en cada una de las esferas de nuestra vida. Esto no se limita a cuando vinimos a la iglesia, los viernes, los domingos, sino que va mucho más allá y afecta a nuestra familia, cómo somos con nuestros amigos, cómo somos en nuestro trabajo y cómo nos portamos incluso con aquellos que nos difaman y que nos ultrajan. Sin duda muchas veces no actuamos así. Pero como parte de un cuerpo debemos de obrar, de actuar y de vivir pensando en los demás. Debemos de vestirnos de la justicia de Cristo, crecer en santidad, despojándonos de todo aquello que no es de Dios. Así que nuestro comportamiento debe estar marcado por la justicia. Una justicia que no es humana, sino que es una justicia otorgada por Dios. Así que nuestra vida, nuestro comportamiento debe de ser la manifestación externa de una transformación interna. La manifestación externa de una transformación interna. Y cuando esto se ve, es una prueba segura de que hemos sido transformados en Cristo. Es la prueba de que Cristo es quien está gobernando nuestra vida. Es la prueba de que hemos nacido de nuevo. En este sentido, y antes de empezar a describir cómo debemos de vestirnos, debemos señalar que nadie se hace cristiano por su propia elección. La palabra enseña a los creyentes que somos escogidos de Dios. Y la palabra enseña la verdad de la elección divina. Y aquí lo vemos, fíjate, versículo 12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados. Somos escogidos de Dios. Somos santos y amados. Así que nadie se hace cristiano por su propia elección, sino que verdaderamente somos escogidos de Dios. Recuerda Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esta misma idea la vemos en 1 de Tesalonicenses 1:4, en Apocalipsis 13:8, en Apocalipsis 17:8. Todos estos versículos, y es una verdad fundamental a lo largo de toda la Biblia, nos muestran que el plan y la iniciativa divina preceden a nuestra respuesta por su gracia soberana. Somos elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Así que como consecuencia de la elección de Dios, somos santos y amados. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que somos separados por Dios. Dios nos ha escogido, Dios nos ha apartado y por tanto, si los creyentes no actuamos de una manera diferente al mundo, podemos estar arruinando el propósito de su llamado. Y esto es tremendamente importante. Si somos escogidos de Dios, somos santos y amados, si somos apartados por Dios, pero al final vivimos como el resto del mundo, estamos tirando el propósito de Dios por tierra. Evidentemente, alguien que es escogido de Dios, alguien que es santo, alguien que es amado, debe de conducirse como tal. Así que a partir de este momento aparece una lista de rasgos de carácter que deben marcar al nuevo hombre. Si queremos ser imitadores a Cristo, si queremos ser semejantes a Cristo, hay algunos rasgos que van a definir nuestro carácter. Y el primero lo tenemos ahí. Revestíos de tierna compasión. O como lo traduce Reina Valera del 60, entrañable misericordia. Esto quiere decir que el primer rasgo de nuestro carácter es tener una compasión profunda. Debemos de tener una compasión profunda. Y esa idea de compasión profunda, de tierna compasión, de entrañable misericordia, es una cualidad divina. Id por un momento a Mateo capítulo 9. Y a medida que avanzamos en estos rasgos, veremos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo.
Fíjate, Mateo capítulo 9, desde el 35. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y dice el 36, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Tuvo compasión de ellas. Así que esto es una cualidad divina. Además es una cualidad que era fundamental en el mundo antiguo. Solo por poner un ejemplo, las personas enfermas, las ancianas, las viudas, las que estaban heridas, muchas veces eran abandonadas a su propia suerte. Los creyentes hoy en día no debemos ser indiferentes al sufrimiento, sino que debemos preocuparnos por suplir las necesidades de otras personas, mostrando misericordia y empatía con nuestro entorno. Por eso lo primero que les dice aquí Pablo es revestíos de tierna compasión. Pero sigue, y lo siguiente que habla es de la bondad. De la misma forma el creyente debe de ser bondadoso. Y esta palabra bondad hace referencia a la gracia que penetra todo el ser de una persona, a la gracia que va a suavizar toda dureza. La persona que es benigna, que es bondadosa, se va a preocupar tanto por el bienestar de su prójimo como por el suyo propio. Y en esto también tenemos un ejemplo perfecto, el ejemplo del Señor Jesús, Mateo capítulo 11. Fíjate lo que dice a partir del 28, Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Versículo 30. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Así que también en esta actitud bondadosa, benigna, el Señor Jesús es nuestro ejemplo. Pero sigue Colosenses capítulo 3, versículo 12, y aparecen otros dos rasgos más, la humildad y la mansedumbre. Podemos decir que son términos casi sinónimos, que el uno está relacionado con el otro. Es imposible ser humilde si no tenemos un carácter marcado por la mansedumbre. Y sería imposible ser humilde sin tener una vida marcada en que cada una de nuestras acciones están supeditadas a una actitud mansa. Bueno, tenemos un ejemplo para esto y es el ejemplo de Cristo. Recuerda Filipenses capítulo 2, los versículos 5 al 11. Estuvimos ahí hace poco. Dice Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Así que el mayor ejemplo de humildad lo tenemos en la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Volviendo a nuestro texto de Colosenses capítulo 3, hay un rasgo más que va a definir el carácter de este nuevo hombre, y es la paciencia. Revestíos de paciencia, la paciencia. ¿Quién es aquel que es paciente? Bueno, una persona que es paciente es aquel que no anda enojándose con otros. Podemos decir que la paciencia es algo opuesto al resentimiento, es algo opuesto a la venganza. La paciencia es saber esperar en la voluntad de Dios, en los tiempos de Dios, es confiar en la voluntad revelada por medio de su palabra, y también la paciencia
era otra de las cualidades de Jesús. Fíjate, 1 Timoteo 1:16. Está Pablo escribiéndole a Timoteo y le dice en el 1:16, sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia, como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. La paciencia es una cualidad que va a definir el carácter del nuevo hombre. Seremos imitadores de Cristo si obramos con paciencia. Ahora, ¿cómo podemos ver aplicada esta paciencia en nosotros? ¿Cómo puedes ver aplicada esa paciencia en tu vida? Bueno, esta paciencia se manifiesta en que nos soportamos los unos a los otros y nos perdonamos de forma mutua. Fíjate lo que dice el versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cristo es el perfecto modelo de perdón. Él perdonó todos nuestros pecados, todos nuestros errores, todas nuestras deudas. Así que no hay excusas, no hay excepciones cuando vemos el modelo de Cristo. Ah, pero mira, Gersón, tú es que no sabes lo que esta persona me ha hecho. Tú es que no sabes cuánto dolor he sufrido. Tú es que no sabes lo mal que yo lo he pasado por culpa de lo que me hizo. Bueno, solo sé que hay un ejemplo mayor que ese, y es el ejemplo del perdón de Cristo. Cargando con toda nuestra iniquidad en la cruz del Calvario, con todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, para que hoy nosotros, acogiéndonos a sus méritos en la cruz, seamos declarados justos, santos. Así que no hay excusas, no hay excepciones cuando vemos el modelo de Cristo. Y de esta forma debemos vestirnos. Ahora somos familia en Cristo. ¿Qué sentido tendría ser humilde si no soy capaz de considerar a mi hermano como superior a mí mismo? ¿Qué sentido tendría decir que soy de Cristo si no tengo paz con Él? Si no tengo paz tampoco con mi hermano. Si en mi corazón hay angustia. Si en mi corazón hay rebeldía. Si en mi corazón no hay mansedumbre. Los creyentes son aquellos que se soportan los unos a los otros. Son aquellos que son perdonadores los unos para con los otros, con el máximo ejemplo y referente de Cristo, por bandera, quien perdonó todos y cada uno de nuestros pecados. Hay otra cosa más y está en el versículo 14, fíjate. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad, el amor. Y aquí, siguiendo con el ejemplo de Pablo de ese vestido, del ser revestidos, dice que el amor debe de ser el cinto que ajusta todas las cosas que acabamos de mencionar. El amor va a ser la cualidad más importante en la vida del creyente. Es como el pegamento que va a hacer posible la unidad de la iglesia. Todo lo demás no va a ser posible si no nos amamos los unos a los otros. El amor es fundamental. Y fíjate que dice sobre todas estas cosas. Es decir, por encima de todas estas cosas, amor, que es el vínculo de la unidad. Así que hasta aquí hemos visto que siendo imitadores de Cristo debemos tener una vida marcada por un carácter de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia y de amor. Esto es lo que vemos en los primeros versículos, del 12 al 14. Pero en segundo lugar, vamos a ver qué prioridades definen nuestro estilo de vida. ¿Qué prioridades definen nuestro estilo de vida? ¿Cuáles son las prioridades del cristiano? Y esto lo vemos en los versículos 15 al 17. Fíjate, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Así que Pablo va a concluir
el tema de las cualidades del estilo de vida individual del nuevo hombre y lo va a hacer citando 3 prioridades. Son las vestiduras exteriores del nuevo hombre que van a cubrir todas las demás. ¿Por qué se interesa el nuevo hombre? Por 3 cosas. La primera, por la paz de Cristo. La vamos a ver en el versículo 15. El nuevo hombre se interesa por la paz de Cristo. En segundo lugar, el nuevo hombre se interesa por la palabra de Cristo. Y en tercer lugar, el nuevo hombre se interesa por el nombre de Cristo. La paz de Cristo, la palabra de Cristo, el nombre de Cristo. Vamos con la primera, la paz de Cristo, versículo 15. Dice, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Cristo. Bueno, la paz en este versículo está haciendo referencia a la idea de un estado de seguridad, a un estado de descanso. En un sentido objetivo, todos los creyentes estamos en paz con Dios, ¿verdad? Eso es lo que dice Romanos 5:1. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que todo cristiano ha sido reconciliado con Dios y tiene paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, debido a que gozamos de la paz de Cristo, los creyentes gozamos de descanso y de seguridad. Esta paz es la que nos va a guiar a la hora de tomar nuestras decisiones. Fíjate, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones. Esta paz, esa seguridad, esa tranquilidad nos va a guiar en la toma de decisiones. Va a reinar, o como dice Reina Valera 60, gobernar vuestros corazones. Así que cuando el creyente afronta un dilema, una toma de decisión, el creyente debe de tener en cuenta 2 factores. En primer lugar, debe evaluar si su decisión está de acuerdo con la palabra de Dios o si está en contra de ella. Bueno, ¿esta decisión que voy a tomar es acorde con la palabra de Dios o está en contra de la palabra de Dios? Y en segundo lugar, el creyente debe valorar si esa decisión va a traer una paz profunda y permanente en su corazón. Y si antes de afrontar el dilema de tomar una decisión tenemos en cuenta estos 2 factores, el creyente se va a cuidar de no pecar cuando tome la decisión. Ya que si pecamos, vamos a ofender a Cristo, con quien estamos en paz, con quien debemos estar en paz. Y solamente el pecado va a hacer que ese descanso, que esa seguridad, que esa tranquilidad se termine. Solo el pecado de nuestro corazón puede impedir que tengamos una relación íntima con nuestro Salvador. De la misma forma, no solamente debemos de tener paz para con Cristo, sino que también debemos de tener paz para con el resto de los hermanos en la fe. Ya que solamente si tenemos la paz de Cristo vamos a gozar de la unidad y de la armonía con otros. Fíjate cómo sigue el versículo 15. A la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo. Cuando tenemos paz con Cristo, cuando tenemos una íntima comunión con Cristo, es entonces que vamos a poder tener paz para con los demás hermanos y una íntima comunión para con los hermanos. De esta manera vamos a deleitarnos en la unidad y vamos a disfrutar de la armonía para con otros. Y la respuesta natural a esto es la gratitud. Termina el versículo 15 y dice, y sed agradecidos, y sed agradecidos. La gratitud es la respuesta natural del creyente a todo lo que Dios ha hecho. Un creyente debe ser agradecido. Un creyente debe de vivir agradecido por todas y cada una de las bendiciones que Dios está obrando en su vida. De hecho, una actitud ingrata, una actitud inconformista, una actitud de completa insatisfacción permanente, de no estar a gusto, es lo que va a caracterizar la vida del no creyente. Así que la primera prioridad es la paz de Cristo. Pero hay una segunda prioridad y la vemos en el versículo 16. Y la segunda de las prioridades del nuevo hombre debe de ser el buscar la palabra de Cristo. Buscar la palabra de Cristo. Fíjate, versículo 16.
que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Bueno, ¿qué es la palabra de Cristo? La palabra de Cristo se refiere a la Escritura, a la Biblia. Todo lo anterior solamente es posible si el nuevo hombre tiene una mente que está controlada por la palabra de Dios. Una mente que gira en torno a la verdad revelada en su palabra. Muchos cristianos o personas que se hacen llamar cristianos solo les gusta leer aquello que les conviene en la Biblia. O solo aceptan aquello que le es oportuno de la palabra de Dios. Esto no es lo que está diciendo Pablo, que es una característica propia del nuevo hombre, sino que dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Pablo está exhortando a los creyentes de la iglesia de Colosas, y es una exhortación también para nosotros hoy, a que la palabra de Dios sea la que more, que la palabra de Dios sea la que habite en el corazón del creyente y que sea de forma abundante. No basta con un poquito, no basta con la dosis, con la inyección del domingo, sino que debe ser algo copioso, debe ser en abundancia. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Las verdades de Dios reveladas en su palabra, las verdades de la Biblia, deben de controlar nuestros pensamientos, deben de controlar nuestras palabras, deben de controlar los actos de cada uno de nosotros. Y esto solo es posible cuando estamos inundados de la palabra de Dios. Si nos apartamos un poco, y esto todos los hemos experimentado, y yo el primero, si dejamos de leer con frecuencia la palabra de Dios, si nos enfriamos en nuestro hábito de lectura, si dejamos a un lado nuestro tiempo diario devocional, esto condiciona nuestro estilo de vida. Si solo hablo mi Biblia el domingo, es imposible que mi mente esté controlada por la palabra de Dios, que mis pensamientos, que mis acciones estén motivadas por la verdad de su palabra. Y esto es lo que Pablo le dice a los hermanos en Colosas. Mirad, la palabra de Cristo debe habitar en abundancia en vosotros. Ahora, ¿cómo nos inundamos de la palabra de Dios? Bueno, en primer lugar, cuando escuchamos su palabra. Cuando escuchamos la palabra de Dios. Pero somos inundados de la palabra de Dios cuando la guardamos fielmente. Somos inundados de la palabra de Dios cuando la usamos para con otros. Cuando predicamos la verdad del Evangelio. Cuando hablamos con un hermano en torno a la palabra de Dios. Somos inundados de la palabra de Dios cuando nos aferramos a ella como suficiente y con toda autoridad sobre nuestras vidas. Somos inundados de la palabra de Dios cuando confiamos en la palabra de Dios. A veces sabemos lo que dice la palabra de Dios, pero nos cuesta confiar en lo que dice la palabra de Dios. Somos inundados de la palabra cuando la leemos, cuando la estudiamos, pero también cuando la vivimos. Cuando no se queda solo en nuestra boca, sino que también está en nuestro estilo de vida. Y Pablo luego menciona dos resultados específicos de cuando la palabra de Cristo mora en el corazón del creyente. Sigue el versículo y dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Hay dos resultados específicos de que la palabra de Cristo, de la palabra de Dios, está morando en el corazón del creyente. El primero es que nos exhortamos y nos enseñamos los unos a los otros en toda sabiduría. Nuestras conversaciones no están marcadas por consejos humanos, sino que son consejos bíblicos. Entonces nos animamos, nos enseñamos los unos a los otros. Hermano, yo pasé por esto, pero fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y en segundo lugar, un resultado específico es que esto trae alabanza y adoración a Dios. Cantamos con gracia al Señor, con salmos e himnos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Es necesario ser inundado de la palabra de Dios. Esto es difícil si nuestra mente está predispuesta a que nuestra Biblia esté cerrada. Y cuanto más tiempo esté cerrada, más nos va a costar abrirla. Es necesario pedir ayuda al Señor para que podamos abrir nuestra Biblia y ser inundados por las verdades de su palabra. Y esta es
una de las razones por las que es necesario congregarse como iglesia. Sería impensable que un creyente que tiene a Cristo en su corazón se quedara en casa domingo tras domingo tras domingo de forma sistemática y que en su corazón no pasara nada. Porque el creyente necesita alabar a Dios, necesita ser exhortado por la palabra de Dios, necesita escuchar la palabra de Dios, y Dios dejó la iglesia para esto. Dios dejó la iglesia para ser columna y sostén de la verdad. La dejó para que cada uno de sus miembros con diferentes dones actuaran de forma coordinada en el servicio los unos a los otros, con la finalidad de servir a Cristo en primer lugar y a los hermanos. Y para ello es necesario congregarse. No podemos sistemáticamente vivir sin congregarnos en la iglesia. Es necesario vivir como iglesia. Es necesario porque es Cristo quien mora en tu corazón y la casa de Cristo es la iglesia. Hay una tercera prioridad. La paz de Cristo, la palabra de Cristo y la tercera prioridad, el nombre de Cristo. Versículo 17, fíjate. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Bueno, alguien puede preguntarte, ¿cómo puedo vivir mi vida cristiana? No sé cómo tomar acciones, no sé cómo hablar a mi esposa, no sé cómo hablarle a mi marido. Bueno, hay un método muy práctico y muy simple para vivir la vida cristiana. Y es hacerlo todo en el nombre del Señor. Hacerlo todo en el nombre del Señor. ¿Qué significa esto? Bueno, no significa me abanico y digo estoy abanicándome en el nombre del Señor. No es algo que vaya a salir de mi boca. Sino que lo que está significando es hacer todo de una manera consecuente con el carácter y la voluntad de Jesús. Obrar de una manera que le agrade. En cada circunstancia de nuestra vida, en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, buscar alinearnos con su perfecta voluntad revelada en su palabra. Bueno, hay algunas cosas que hago así, pero fíjate que esto llega a todas las dimensiones de nuestra vida. Empieza el versículo 17 y dice, y todo lo que hacéis. Todo lo que hacéis, ya sea de palabra o de hecho. Y esto, queridos hermanos, implica todo. Esto es un estilo de vida marcado por Cristo. Una manera de obrar que es consecuente con el carácter de Dios. Personas regeneradas deben vivir vidas nuevas, regeneradas. Como decía al principio, nadie se vuelve a poner la ropa sucia después de haberse duchado. O espero que nadie lo haga. De la misma manera, alguien que ha sido regenerado por Dios, alguien que ha sido transformado por la obra del Espíritu Santo en su vida, no puede vivir sistemáticamente como vivía antes de estar en Cristo. Y a medida que avanzáramos en estos versículos, esta idea se iba a mantener en nuestra mente. Y a partir del versículo 18 va a hablar de las relaciones en el hogar. ¿Vives así con tu esposa? ¿Vives así con tu esposo? ¿Tratas de esta forma a tus trabajadores? Ya seas el jefe, ya seas el subordinado. ¿Tomas tus decisiones de acuerdo con el carácter y la voluntad de Cristo? Y esto está en la mente de Pablo a medida que le escribe a la iglesia de Colosas. Vestir la nueva vida, ser revestidos del nuevo hombre, es vestirse de Cristo. Y este es el deber de todo creyente, porque nuestra meta es ser semejantes a Cristo. Es crecer en santidad, buscando el ser igual a nuestro Salvador. Ahora, tratar de vivir vidas vacías, tratar de vivir vidas en un engaño superficial, tratar de vivir vidas engañándonos a nosotros mismos, es un grave error que además tiene trágicas consecuencias. Los cristianos, aquellos que seguimos a Cristo y no seguimos a los hombres, no seguimos las corrientes de hombres, no seguimos las motivaciones de hombres, sino que somos cristianos y por tanto seguimos a Cristo, le reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador. Aquellos que hemos sido transformados, aquellos que hemos sido renovados por la sangre de Cristo al acogernos a sus méritos en la cruz del Calvario, no somos de esta sociedad,
Somos extranjeros en nuestra sociedad. Nuestra ciudadanía, recuérdalo, está en los cielos. Hebreos 13:14. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Y esta realidad, esta esperanza futura, esta mira en lo que está por venir, debe de marcar nuestro estilo de vida aquí en la tierra. Por eso el versículo 9 que al principio mencionábamos dice, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Y esa idea de desechar es que habéis dejado atrás, lo habéis quitado el viejo hombre con los malos hábitos que implicaba. Versículo 10, y os habéis vestido del nuevo hombre. Una vida transformada por la obra de Cristo debe de marcar nuestro estilo de vida. Ahora, para experimentar esta realidad, para experimentar el nuevo nacimiento, para experimentar el ser vestido del nuevo hombre, es necesario creer en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Aceptar y creer en su muerte en la cruz como obra suficiente y necesaria para la remisión de todos tus pecados. Debes reconocer tu condición de profundo pecador. Debes reconocer tu impotencia ante Dios. Debes de reconocer la profunda necesidad del perdón divino. Y si aún no te has entregado a Cristo, si aún estás en el viejo hombre con sus malos hábitos y todo es una fachada, entonces te ruego que lo consideres. Te ruego que acudas a Cristo. Te ruego que te reconcilies con Dios por medio de Cristo. De esta forma, solo de esta forma, pasarás a ser un hijo de Dios y no recibirás la ira de Él en el juicio final. Y hoy es tiempo de salvación. Desde hoy puedes disfrutar de esa esperanza viva, de la paz de Cristo, del gozo de ser cristiano y vas a poder vivir una vida diferente, una nueva vida, revestido del nuevo hombre, una vida que agradará al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es suficiente. Y gracias, Señor, porque tiene toda la autoridad sobre nuestras vidas. Señor, pedimos perdón por tantas veces como obramos y nos conducimos conforme a nuestra vida pasada. Señor, ayúdanos a vivir vidas, Señor, consecuentes con la regeneración que tú has obrado en nosotros. Señor, que podamos vivir vidas que busquen imitar a Cristo, Señor, llenos de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, Señor, y de amor. Señor, que podamos soportarnos los unos a los otros, que nos perdonemos y que en todo, Señor, tengamos el perfecto ejemplo de Cristo. Señor, y que nuestra prioridad esté en la paz de Cristo, reinando en nuestros corazones, obrando y dirigiendo en cada acción de nuestra vida, en todas las decisiones que tomamos. Señor, que la palabra de Cristo esté morando en nosotros, no de forma puntual o temporal, sino en abundancia, cada día. Señor, y que todo cuanto hagamos, ya sea de palabra o de hecho, lo hagamos en el nombre del Señor. Buscando, Señor, alinearnos con tu perfecta voluntad revelada en tu palabra. Dejando cada día atrás, Señor, la carne, nuestra vieja naturaleza, y buscando agradarte por medio de nuestra vida. Señor, reconocemos la dependencia de ti, la necesidad de ser guiados, dirigidos por el Espíritu Santo, controlados por Él. Señor, reconocemos nuestra tendencia a la carne, al pecado. Señor, y pedimos que obres en nuestra vida para santificación. Y que el nuevo hombre, Señor, tenga verdaderamente un impacto en nuestra vida, en la vida de nuestro hogar, Señor, en cómo nos relacionamos con los demás. Y que aún por medio de nuestra forma de obrar, Señor, los que nos injurian, los que nos ultrajan, aquellos, Señor, que nos están mirando con lupa, Señor, puedan conocerte y glorificarte como Señor. Te damos, Señor, a ti toda la gloria que solo tú mereces. Señor, y te ruego que, Señor, si alguien no te conoce, traiga, Señor, arrepentimiento y salvación en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.